Bien, vamos a dar comienzo a este nuevo vídeo donde ya hemos visto anteriormente cuáles eran algunas de las herramientas que tenían las Cortes Generales para poder controlar la acción de gobierno. ¿Vale? Hemos visto las preguntas, hemos visto las interpelaciones y las mociones. Ahora vamos a ver otras dos herramientas que son las más potentes que tiene las Cortes Generales, perdón, el Congreso, ¿vale? Porque aquí ya no entra el Senado, solamente el Congreso, que son dos herramientas muy potentes, la cuestión de confianza y la moción de censura. Siendo esta última la más potente de todas. Diferencia entre una cuestión de confianza y una moción de censura, que hay varias, ¿no? Pero quizás la más trascendental es la iniciativa, mientras que la cuestión de confianza, la iniciativa, para que esto se pueda llegar a producir, la tiene el propio gobierno, y la moción de censura es el Congreso quien tiene la potestad de iniciar esta moción de censura. Bien, son dos herramientas que están actualmente, se está debatiendo mucho, que el gobierno haga una cuestión de confianza o que se proponga una moción de censura. Y vamos a ver la primera, que va a ser esta cuestión de confianza. Bien, ¿qué pasa con la cuestión de confianza? ¿Cuáles son las principales características que tiene esta cuestión de confianza? Primero, ¿quién la puede plantear? El presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que tiene la potestad de plantear esta cuestión de confianza. Pero previamente, ¿vale? Una de las características es que tiene que deliberarlo con el Consejo de Ministros, con su equipo de gobierno. Tiene que deliberar y manifestar, oye, que quiero plantear una cuestión de confianza y esto debe estar certificado, porque es uno de los requisitos que se necesitan, ¿vale? Para poder llevarse a cabo esta cuestión de confianza. Bien, esta cuestión de confianza, una vez que se ha deliberado en el Consejo de Ministros, pues el presidente la va a efectuar sobre una cuestión de una de las cuestiones que lleva en su programa político o una cuestión de política muy general, ¿vale? Es una herramienta que se utiliza porque lo que pretende el gobierno, y en este caso el presidente del gobierno, es decirle otra vez al Congreso, oye, necesito que me renovéis otra vez la confianza, igual que me la disteis, ahora necesito que me la volváis a renovar, porque hay leyes que necesito llevar al Parlamento para que se aprueben sobre mi programa político o cuestiones que han surgido de políticas muy importantes a nivel general, de interés público, y necesito llevar a cabo este tipo de competencias y claro, y necesito que se me apruebe porque he llevado al Parlamento diferentes leyes de lo que sea, de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad Social, ¿vale? Son materias muy importantes que yo llevaba en mi programa, la estoy llevando a cabo en el Parlamento, no tengo esa mayoría que tenía cuando vosotros me investisteis como presidente y ahora necesito de nuevo que me volváis a renovar la confianza, ¿vale? Es una cuestión de ponerme otra vez públicamente esta cuestión de confianza porque necesito que se me renueve. Bien, ¿cuál es el requisito más importante y el que más suelen preguntar? ¿Qué tipo de mayoría se necesita en el Congreso para que se le vuelva a renovar la confianza al presidente del gobierno? Pues en este caso solamente haría falta mayoría simple, es decir, mayoría, la mitad más uno, de los presentes en ese momento en el Congreso, mayoría simple. Es una de las preguntas muy típicas. Vale, si se obtiene esta mayoría, no pasa nada, te renovamos otra vez la confianza al presidente del gobierno para que tú sigas llevando a cabo tus políticas, ¿vale? En cualquier ámbito, trabajo, seguridad social, inmigración, ¿vale? Cualquier cosa. Esto es si se aprueba con mayoría simple, pero qué ocurriría si no obtiene el presidente del gobierno esa mayoría simple? ¿Volveríamos a convocar elecciones? No, no hay nuevas elecciones. En este caso no hay nuevas elecciones. La Constitución nos manda directamente a qué artículo, al artículo 99, ¿vale? Que es el que tenemos aquí, que he puesto. Es verdad que no sale en este título quinto de la relación del gobierno y las Cortes Generales, pero sí es verdad que sí he visto muy importante introducirlo,
¿Por qué? Porque como la propia Constitución nos dice que lo que pasaría si no se le renueva otra vez la confianza al presidente del Gobierno, nos tendríamos que ir a este artículo, ¿vale? Y este artículo, brevemente, no me voy a extender mucho, pero sí veo necesario para seguir avanzando en este tema que lo conozcamos. Bien, en este artículo 99 nos habla de la investidura del presidente. Es decir, después de cada convocatoria de elecciones, ¿vale? Una vez que se han celebrado elecciones, todos los grupos políticos con representación parlamentaria, el rey, ¿vale? El rey va a convocar a todos sus secretarios de estos partidos políticos con representación parlamentaria para ver cuál de ellos lo va a investir como presidente. Va a hacer una rueda de consulta. Es decir, bueno, pues llega Pedro Sánchez, llega Feijóo y le dice, no, mira, Majestad, yo tengo la mayoría absoluta para que usted me pueda investir de presidente. ¿Vale? Pues bueno, él va refiriendo a todos los partidos políticos hasta que llega uno y le dice, Majestad, yo sí tengo la mayoría para ser investido en primera votación. ¿Vale? Pues el rey va a investir, bueno, él directamente no lo va a decir, va a llamar al presidente del Congreso y le va a decir, oye, ya tengo candidato para que vaya al Congreso y se pueda investir como presidente. ¿Vale? Una vez que ya tenemos, el rey ya ha decidido quién va a ser investido, pues este candidato a presidente del gobierno va a ir al Congreso, va a exponer su programa político, ¿vale? Y para ser investido, ¿qué necesita? Pues van a haber varias votaciones. En la primera de ellas necesita, ¿qué mayoría? Mayoría absoluta. La mitad más uno de todos sus miembros. Recordamos que en este caso serían 176, porque el Congreso se compone de 350 diputados, que es lo que nos dice la LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No lo dice la Constitución. Cuidado con esto. La Constitución solamente nos dice un mínimo y un máximo. Se compondrán los miembros del Congreso de un mínimo de 300 y un máximo de 400. La que nos dice el número exacto es la LOREC. ¿Vale? Cuidado con esto. Bueno, pues si este candidato, después de hablar en el Congreso y proponer ante todo el Congreso cuál va a ser su programa político, ¿vale? Va a ser esa primera votación, si obtiene mayoría absoluta, la mitad más uno de 350 son 176, se inviste como presidente. ¿Pero qué ocurre si no tienen esa primera votación, esa mayoría absoluta? Pues que se va a volver a hacer una segunda votación. Y en este caso, solamente valdría la mayoría simple, 48 horas después. ¿Vale? Son datos muy importantes que nos puede salir en nuestro tipo test. Por lo tanto, primera votación, mayoría absoluta. 48 horas después se va a hacer una segunda votación si no se ha alcanzado esa mayoría absoluta, y en este caso sería mayoría simple. ¿Vale? Bien. ¿Y qué ocurriría si no obtenemos la mayoría simple? Pues que el rey volvería a reunir a todos los candidatos para proponer un nuevo candidato. ¿Vale? Volvería otra vez a reunirlo a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para ver, seguiría haciendo una rueda de consulta porque no se han obtenido esas mayorías, para ver a quién podría proponer como candidato. Y esto es así siempre, no, un plazo de 2 meses, desde la primera votación de investidura. Si en el plazo máximo de 2 meses hasta la primera votación de investidura el rey no hubiese encontrado ningún candidato, entonces sí que disolvemos las Cortes y convocamos nuevas elecciones. ¿Vale? Esto sería, en resumidas cuentas, lo que nos dice en el caso de no haber sido aprobada una cuestión de confianza por mayoría simple, que nos remite directamente al artículo 99, porque en definitiva estamos hablando de renovar la confianza a ese candidato, porque él ha tenido esa iniciativa y lo ha solicitado el propio gobierno. Bien. Y ahora vamos a la otra herramienta, que es la más potente que hay y es la que más miedo tienen todos los gobiernos, que es la moción de censura, porque esta sí que es a iniciativa del Congreso de los Diputados, ¿vale? Esta es la más potente que hay y la que todo el mundo teme. Mociones de censura creo que han habido a lo largo de toda nuestra democracia. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 creo que han habido 6. Todas han sido rechazadas, excepto la que se puso a Mariano Rajoy en el 2018, que fue cuando fue investido presidente
Pedro Sánchez. Después de Pedro Sánchez han habido otras dos, pero también han sido rechazadas, ¿vale? Bueno, de todas las mociones, esto no va a salir en el examen, pero que han habido varias ya, igual que cuestiones de confianza también, pero mociones de censura solamente, ya os digo, se ha llevado a cabo la del 2018, que fue la que le pusieron a Mariano Rajoy y fue investido como presidente Pedro Sánchez. Bien, características principales de la moción de censura, que como aquí reflejo en este esquema, que ya os digo que sería muy conveniente que empezamos a estudiar en profundidad este tema, es a través de estos esquemas, porque viene casi todo aquí, ¿eh? Y si lo vamos estudiando conforme yo voy explicando la clase, se nos va quedando mucho mejor. Bien, esta moción de censura viene en la Constitución española tanto en el artículo 113 y el artículo 114.2. Lo he puesto todo junto para verlo, esta moción de censura, cuáles son sus principales características. Bien, ¿esto de qué se trata? Esto se trata que para poder exigir la responsabilidad de ese partido político, que llega un momento en la vida política donde todos los grupos parlamentarios están en contra de las políticas que está llevando este gobierno, pues el Congreso de los Diputados, y aquí recalco solamente el Congreso de los Diputados, el Senado nada, aquí no tiene nada que ver, puede, a iniciativa de una décima parte de todos los diputados que tenemos en el Congreso, que en este caso, como ya sabemos, son 350 diputados, el 10% son 35 diputados. Si hay 35 diputados como mínimo que dicen que van a tomar la iniciativa de una moción de censura, pues, y siempre y cuando, que esto es muy importante también, porque como hemos visto en la cuestión de confianza, no hay elecciones, ¿vale? Si no se da la mayoría simple en la cuestión de confianza, se me ha olvidado decirlo, no hay elecciones, se va al artículo 99, como acabo de describir. Y aquí en la moción de censura tampoco hay elecciones, no hay elecciones nada. ¿Por qué? Porque en esa misma iniciativa de esos 35 diputados deben de incluir un candidato. Es decir, la Constitución te dice, vale, vamos a poner esta herramienta de moción de censura, tú me quitas a un presidente, pero ponme otro, ¿vale? Debe de incluir otro candidato. No me quites uno sin ponerme otro. Por eso, en esa propuesta mínimo de 35 diputados, una décima parte, que va a ser la pregunta tipo test, una décima parte, tienen que incluir un candidato para que proponga ante el Congreso cuál va a ser su programa político y qué es lo que va a hacer. ¿Vale? Bien. Los plazos, muy preguntables tipo test, muy importante. Es decir, una vez que se plantea una moción de censura, pues el Congreso le va a llamar al presidente, o bueno, por los conductos informativos legales, le va a decir, oye, presidente, que te han presentado una moción de censura y tienes un plazo de 5 días para preparártela, porque tienes que ir al Congreso y defender esta moción de censura. O sea, te van a dar un plazo de 5 días para que te lo puedas preparar, ¿vale? Mínimo 5 días. Y dentro de esos 5 días, los 2 primeros días se pueden introducir mociones alternativas. Es decir, puede ser que, por ejemplo, haya un grupo parlamentario que presente una moción de censura y presenten, por supuesto, a su candidato. Y puede ser que haya otro grupo de parlamentarios que no estén de acuerdo con ese candidato y quieran presentar otra moción alternativa con su propio candidato, si reúnen ese requisito de mínimo una décima parte. Sí, se pueden introducir tantas mociones como legalmente se puedan producir. Luego se irá dirimiendo por orden. La primera que entre, la primera que se debate. Nos acordamos, 5 días para preparar la moción de censura. Dentro de esos 5 días, los 2 primeros días se pueden introducir mociones alternativas para que haya más, porque no están de acuerdo con ese candidato que se ha propuesto en esta moción, dentro de los 2 primeros días. Bien, vale. ¿Cuál es el requisito que más suelen preguntar? ¿Qué tipo de mayoría se necesita para aprobar una moción de censura? Mayoría absoluta. En la cuestión de confianza, como hemos visto, mayoría simple, pero aquí en la moción de censura, pregunta que hacen con muchísima frecuencia sobre la moción de censura es mayoría absoluta, la mitad de todos, ¿vale? De todos los miembros, de 350 la mitad,
176, mientras que la mayoría simple, si recordamos que lo he explicado en vídeos anteriores, es de los presentes, la mitad más uno de los que estén presentes. Pero aquí sí se requieren, sí se requieren, estén o no estén presentes los 350, se necesita la mitad más uno de todos los miembros. En este caso serían 176. Bien. Bien, habiendo dicho esto, vamos a seguir con el artículo 115 que nos habla de la disolución de las cámaras. Hemos visto que al gobierno se le pueden presentar preguntas, interpelaciones, mociones, una cuestión de confianza, una moción de censura. Pues bueno, la Constitución le da la potestad al gobierno, al presidente del gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y también habiendo deliberado en el Consejo de Ministros, es un requisito que tiene que ir, debe de deliberar dentro del Consejo de Ministros, poder disolver tanto el Congreso como el Senado como las Cortes Generales. ¿Ok? O sea, aquí sería, acordaros, que el rey, bajo su exclusiva responsabilidad, puede disolver las cámaras, tanto el Congreso como el Senado como las Cortes Generales. Las tres. Como límites a esta disolución que tiene la potestad, que muchas veces se utiliza como herramienta para poder disolver las cámaras porque le conviene de manera sorpresiva al gobierno, porque han hecho, antes de finalizar esos 4 años, han visto que en ese momento, con las estadísticas que se están haciendo, pues tienen una mayoría, entonces muchas veces de manera sorpresiva lanzan esta disolución de las cámaras porque tiene la potestad. Hay unos límites que vienen también establecidos en la Constitución española. Límites. No puede hacerse si hay una moción de censura en trámite. No puede entonces el presidente disolver las cámaras. No. Si hay una moción de censura, usted no puede disolver las cámaras. Y debe de haber un plazo de 1 año mínimo entre una disolución y otra. Es decir, que si quieres hacer una disolución, entre una disolución y otra, no puede repetirse hasta que no haya pasado al menos 1 año. Es verdad que tampoco se puede disolver, como ahora vamos a ver en el artículo 116, que habla de los estados de excepcionalidad, que tampoco se puede disolver el Congreso solamente en este caso, no el Congreso, el Senado o las Cortes Generales, que tampoco se puede disolver mientras se haya declarado alguno de los estados de excepcionalidad que vamos a ver a continuación. Es verdad que una de las excepciones a estos límites, como pongo aquí en el esquema y como viene reflejado en nuestra Constitución española, pues también te dice que también una de las excepciones a estos límites es el artículo 99.5, que vuelvo a recordar que era cuando se haya transcurrido el plazo de 2 meses desde la primera votación de investidura, ¿vale? Cuando se hayan pasado estos 2 meses, entonces sí se convocan y se disuelven nuevas cortes. Todo esto de disolver, cuando se disuelve, en el mismo papelito tiene que venir la fecha de convocatoria de elecciones. Se disuelve y se convocan nuevas elecciones. No vale disolver, no. En el mismo papel se tiene que poner, se disuelve y se convocan nuevas elecciones. ¿Vale? Vale, acordaos que como límite, este placito de 2 meses, en el caso de que no se hubiese encontrado un candidato que tenga que proponer el rey, entonces sí se debe de disolver y convocar nuevas elecciones. Bien, y vamos a ver por último este artículo 116 que nos habla de los estados de excepcionalidad, es decir, la declaración del estado de alarma, de excepción y de sitio. Aquí tenéis, os he puesto en el esquema, un pequeño cuadro donde vienen pues, todas las posibles preguntas que nos pueden hacer con respecto a este artículo 116, que suelen salir muchas. Entonces aquí todo lo tenéis muy bien resumido, ¿vale? Bien, en el estado de alarma, ¿quién lo declara? El gobierno, ¿vale? Mediante decreto del Consejo de Ministros va a ser quien va a declararlo. Va a informar inmediatamente al Congreso de que va a declarar un estado de alarma. ¿Vale? ¿Qué duración tiene? 15 días. ¿Vale? Duración del estado de alarma, 15 días. Es verdad que la Constitución nos dice, ¿se puede prorrogar este plazo? Sí, pero en este caso sí que necesitamos la previa autorización del Congreso de los Diputados. Como veis, siempre pongo a los congresos, el Senado aquí no entra.
solamente el Congreso. Entonces, el plazo, si nos pregunta 15 días, ¿siempre son 15 días? ¿Se puede prorrogar? Sí, pero ya aquí ya sí que necesitamos la previa autorización del Congreso de los Diputados, porque en este primer plazo de 15 días lo puede declarar informando solamente al Congreso el Gobierno. ¿Vale? ¿Qué causas? Pues bueno, catástrofes, epidemias, algunas crisis sanitarias. Si recordamos los últimos estados de alarma que se han declarado fue por el COVID-19. Por el COVID-19 se declararon varios estados de alarma que fueron prorrogados por el Congreso de los Diputados. También hubo, creo que en el 2014 se declaró también, ¿vale? Pero bueno, como ejemplo que sirva lo del COVID-19. Otra pregunta importante que nos pueden hacer de los estados de excepcionalidad es el artículo 116. Es decir, ¿aquí hay una suspensión de derechos? No, en este estado no hay suspensión de derechos. Es una pregunta muy típica. Caso contrario, que sí es lo que ocurre en los otros dos estados que vamos a ver a continuación. Acordaros, el estado de alarma no supone la suspensión de ningún derecho. ¿Vale? Nos pueden limitar, como fue en el COVID-19, que muchas veces hacéis estas preguntas, ¿vale? A través de la ley orgánica, porque os recuerdo que estos estados de excepcionalidad se articulan por ley orgánica, la 4/81. Sí, no nos suspenden, pero sí nos pueden limitar. Por ejemplo, el de circulación. No nos pueden suspender este derecho de circulación, pero sí pueden limitarlo. ¿Vale? Bueno, pues solamente te vamos a permitir circular para que vayas a comprar, para sacar al perro, para que vayas al trabajo, ¿vale? Y te lo limitamos un poco en los demás, pero no te lo pueden suspender. La diferencia que muchas veces preguntáis, no, es que en el estado de alarma se suspendió el estado de residencia y el estado de circulación. No, se limita por ley orgánica, no por la Constitución. Estado de excepción, ¿vale? ¿Quién lo declara? El Gobierno, con previa autorización del Congreso. Aquí sí que lo puede, aquí lo declara, igual que el estado de alarma lo declara el Gobierno, aquí también lo declara en el estado de excepción el Gobierno, pero previa autorización del Congreso de los Diputados. ¿Vale? ¿Qué duración tiene? 30 días. ¿Se puede prorrogar? Sí, por otro plazo igual de 30 días. ¿Vale? Son preguntas tipo D que suelen hacer mucho. Bueno, causas, pues son grave alteración del orden público, ¿vale? Pues pequeñas manifestaciones, revoltas, etcétera. ¿Aquí se suspenden derechos? Sí, aquí se suspenden derechos como vienen establecidos en el artículo 55, suspensión de derechos, que es donde vienen los derechos que se suspenden en estos estados de excepcionalidad, como el derecho de circulación, el derecho a la huelga, conflictos colectivos, bueno, hay una serie de derechos fundamentales que se pueden suspender, excepto el artículo 17.3, que nos habla exclusivamente de que tenemos derecho al letrado, así como las causas de nuestra detención, a no declararnos culpables. Este no se suspende, este 17.3 no se suspende. Y pasamos al estado de sitio. ¿Quién lo declara aquí? El Congreso. ¿Vale? Aquí lo declara el Congreso a propuesta del Gobierno. ¿Vale? Lo declara el Congreso a propuesta del Gobierno. Aquí no hay plazo límite de duración. ¿Vale? Lo que se determine, tanto su ámbito territorial, ¿vale? Su duración, lo que se determine en este estado de sitio. Este estado de sitio prácticamente es un estado de guerra. ¿Vale? Es un estado de guerra. Aquí, en este estado de sitio, también hay una suspensión de derechos. Incluso ese artículo 17.3, ¿vale? Que he descrito en el estado de excepción, aquí también se suspende este artículo 17.3. Como ya he dicho antes, durante cualquiera de la declaración de este estado de excepcionalidad no puede disolverse el Congreso y están regulados por ley orgánica. ¿Vale? Otra materia más dentro de nuestra Constitución por la que viene regulada por ley orgánica. Bueno, chicos, hasta aquí. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en más vídeos. Mucha fuerza.